¿Qué se siente al ser una princesa, criada para gobernar, para proteger el legado de su familia y sin embargo ser forzada a entregar ese legado a la persona que lo destruyó? Imagina mirar a los ojos de quien ha sido la causa de la caída de todo lo que amas y saber que tu destino está atado a ese hombre para siempre. Esa fue la realidad desgarradora de Ana de Bretaña, una figura que la historia oficial ha envuelto en glamour y poder, pero que en las sombras vivió la tragedia de un matrimonio impuesto, de una vida marcada por la traición y la lucha por sobrevivir en un mundo donde las mujeres eran piezas en el ajedrez político de reinos en guerra. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí descubrirás las historias más ocultas, misteriosas y sorprendentes de la historia. Ana no fue una princesa común. Fue la última heredera del Ducado de Bretaña, una tierra rica y orgullosa que desde hacía siglos había sido un reino independiente, con sus propias costumbres y una identidad única. Pero en el siglo XV, su ducado estaba al borde del colapso. Las potencias más grandes de Europa, especialmente Francia, ansiaban incorporar Bretaña a su reino. En ese contexto, Ana fue el trofeo, el premio, la llave para abrir la puerta que aseguraría el control francés sobre aquella región rebelde. Su infancia estuvo marcada por la pérdida y la incertidumbre. Creció en medio de intrigas palaciegas, con la sombra de la guerra siempre presente. Sus padres lucharon para mantener la independencia de Bretaña, pero poco a poco las fuerzas contrarias ganaban terreno. Ana vio morir a su familia y su hogar, y cuando llegó el momento de decidir su destino, no fue su voluntad la que prevaleció, sino la de los poderosos que movían los hilos detrás del trono. El matrimonio de Ana no fue un acto de amor ni siquiera de alianza estratégica común. Fue una imposición brutal. Fue obligada a casarse con el hombre que había destruido la estabilidad de su familia, con quien representaba la derrota y el fin de un linaje. Esta unión fue vista como la solución para pacificar la región. Un sacrificio que Ana tuvo que hacer para evitar un conflicto mayor, pero que le costó la libertad y, en muchos sentidos, su identidad. Pocos conocen las tensiones y las oscuras negociaciones que se tejieron alrededor de ese enlace. Ana, con apenas una adolescente, fue arrastrada a un juego político donde sus deseos, sus sueños y su voz eran irrelevantes. ¿Cómo pudo una joven enfrentarse a un futuro tan devastador? ¿Qué fuerzas invisibles presionaron para sellar ese matrimonio y callar el destino de una princesa? Lo que la historia oficial cuenta es que Ana fue 2 veces reina de Francia, que su belleza y su inteligencia la hicieron una figura admirada, que tuvo un papel clave en la historia europea. Pero detrás de ese relato brillante se oculta una realidad de dolor, manipulación y un destino impuesto. Ana fue una mujer atrapada en la encrucijada de la política, donde la familia y la lealtad fueron puestas a prueba de manera cruel. Esta es la historia que la historia quiso ocultar, una verdad que se perdió entre los relatos oficiales y los libros de texto, pero que merece ser contada para comprender el verdadero rostro de Ana de Bretaña, la princesa que fue obligada a casarse con el hombre que destruyó a su familia. Para entender cómo Ana llegó a ese fatídico momento, hay que retroceder a sus orígenes, a su infancia en el Ducado de Bretaña, un territorio que por siglos mantuvo su independencia frente a las grandes monarquías europeas. Bretaña era un lugar de orgullosos guerreros, de tradiciones y leyes propias, un reino que resistió las invasiones y que se negó a someterse sin luchar. Ana nació en ese entorno de resistencia y esperanza, pero también de amenazas constantes. Su padre, Francisco II, duque de Bretaña, fue un líder decidido a mantener la autonomía de su pueblo. Bajo su mandato, el ducado vivió una época de relativa paz, pero las presiones externas eran cada vez mayores. Francia, que buscaba consolidar su poder, tenía en Bretaña un objetivo estratégico fundamental para controlar las rutas comerciales y asegurar sus fronteras. Por eso, la figura de Ana no tardó en cobrar un valor político insospechado. Desde niña, Ana fue educada con un propósito claro: ser la heredera y la defensora del ducado. Su formación incluyó no solo las artes y la cultura, sino también la política y el gobierno. Se le enseñó a entender las alianzas, a leer los mapas del poder y a comprender que su vida estaría marcada por decisiones que afectarían a miles. Sin embargo, pese a esa preparación, nada pudo evitar que fuera una víctima del juego de intereses que la rodeaba. Cuando su padre murió, Ana tenía apenas 11 años. La situación del ducado se volvió crítica. Francia presionaba para imponer su influencia, mientras que otros reinos observaban atentos. La joven heredera se convirtió en el centro de todas las miradas y sobre todo en la pieza clave para decidir el futuro de Bretaña. El primer intento para controlar Bretaña fue a través de un matrimonio con Maximiliano I de Habsburgo, una alianza que hubiera mantenido la independencia del ducado y contrarrestado el poder francés. Pero el destino tenía otros planes.
Francia no estaba dispuesta a permitir esa unión y presionó con fuerza para que Ana contrajera matrimonio con su propio rey. La historia nos dice que ese matrimonio fue tan inesperado como dramático. Ana se casó primero con Carlos VIII, rey de Francia, quien, aunque joven y con un futuro prometedor, representaba el fin de la independencia bretona. La boda fue un acto político más que una unión de amor, y significó la entrega simbólica y real de Bretaña a Francia. Este matrimonio desató una serie de consecuencias que marcaron el resto de su vida. Carlos VIII murió joven, y Ana, con apenas 22 años, fue presionada para casarse nuevamente, esta vez con Luis XII, sucesor de Carlos y también rey de Francia. Así, Ana se convirtió en la única mujer que fue reina de Francia 2 veces, pero cada matrimonio representó una cadena que la ataba a la causa que destruyó su familia. El impacto de estos enlaces va más allá de lo personal. La unión de Ana con los reyes franceses significó la anexión definitiva de Bretaña a Francia, un cambio político que transformó el mapa europeo y alteró el equilibrio de poder durante décadas. Pero para Ana fue el sacrificio de su identidad, de sus raíces y de la esperanza de un pueblo que veía cómo su libertad se desvanecía. Pese a todo, Ana no fue una figura pasiva. En su papel de reina, usó su inteligencia y su astucia para proteger en la medida de lo posible los intereses de Bretaña y de su propia familia. Fue una mujer que, aunque atrapada en una situación imposible, buscó dejar su huella en la historia a través de sus decisiones y su influencia. Su vida estuvo llena de contradicciones. Una princesa criada para defender su legado, que terminó casada con el enemigo, una reina poderosa que vivió rodeada de traiciones, una mujer que tuvo que fingir felicidad mientras su corazón se rompía en silencio. Esa dualidad es lo que hace de Ana de Bretaña una figura tan fascinante y misteriosa, una historia que merece ser contada con toda su complejidad y verdad. Además de su rol político, Ana fue una mecenas de las artes y la cultura. Durante su tiempo en la corte francesa, impulsó proyectos que reflejaban la riqueza cultural de Bretaña y buscó mantener viva la identidad de su pueblo. Esa resistencia cultural fue su manera de luchar contra el destino que le fue impuesto, un legado que aún hoy se recuerda en la historia y las tradiciones bretonas. El matrimonio forzado de Ana de Bretaña no solo refleja la crueldad de la política de poder en la Europa medieval, sino también el sacrificio de muchas mujeres que fueron usadas como peones para sellar alianzas y asegurar territorios. Su historia es un ejemplo de cómo la historia oficial puede esconder verdades incómodas, de cómo los relatos de reyes y reinas a menudo ocultan dramas personales que nunca llegaron a la luz. Y aunque Ana vivió hace más de 500 años, su historia sigue siendo relevante. Nos habla de la lucha por la autonomía, del precio del poder y de la resiliencia frente a la adversidad. Nos recuerda que detrás de cada figura histórica hay una persona con sueños, miedos y heridas. Este relato que la historia quiso ocultar ahora sale a la luz para que todos conozcamos la verdadera Ana de Bretaña, una princesa obligada a casarse con su peor enemigo, una reina 2 veces coronada que pagó un precio demasiado alto, y sobre todo una mujer cuya vida estuvo marcada por el sacrificio y la fortaleza. La próxima parte de su historia nos llevará a descubrir cómo Ana enfrentó su destino, cómo manejó las intrigas de la corte francesa, y cómo, a pesar de todo, dejó una marca imborrable en la historia de Europa. Pero eso será solo después de que entendamos el contexto y las circunstancias que llevaron a que una princesa como Ana se convirtiera en la mujer atrapada en un matrimonio impuesto. Por ahora, quedémonos con la imagen de esa joven heredera, rodeada de enemigos, sin voz para decidir su futuro, pero con una determinación secreta que cambiaría el rumbo de su historia y la de toda una nación. Cuando Ana de Bretaña cruzó las fronteras de su amado ducado para convertirse en reina de Francia, no imaginaba que su destino, ya de por sí marcado por la imposición y el sacrificio, la sumergiría en un mundo aún más oscuro y turbulento. La corte francesa, con sus intrigas envenenadas y luchas despiadadas por el poder, sería su nueva prisión dorada, un lugar donde cada gesto, cada palabra y cada decisión podían tener consecuencias fatales. Pero aún así, Ana no se dejó doblegar. Su primer matrimonio con Carlos VIII de Francia fue la culminación de años de luchas políticas. Carlos, joven rey con aspiraciones expansionistas, veía en Bretaña la clave para fortalecer su reino y ampliar su influencia en Europa. Sin embargo, la boda, lejos de ser una unión feliz, fue un acto de dominación. Para Ana, fue el fin de la independencia de su tierra, la pérdida de un sueño y la entrada en una vida donde el amor no tenía cabida. La muerte inesperada de Carlos VIII en 1498 dejó a Ana viuda y vulnerable. En un mundo dominado por hombres, y más aún en una corte donde las intrigas eran moneda corriente,
Su posición era precaria. El poder no perdona debilidades, y Ana sabía que debía actuar con rapidez para proteger lo que aún quedaba de su ducado y de su propia dignidad. Fue entonces cuando el destino volvió a golpearla con crueldad. Se le obligó a casarse nuevamente, esta vez con Luis XII, sucesor de Carlos y rey de Francia. Este segundo matrimonio no solo selló de manera definitiva la incorporación de Bretaña a la corona francesa, sino que también ató a Ana a un hombre que no solo era su esposo político, sino también en muchos sentidos su enemigo. Luis XII era un monarca complejo, con un carácter difícil y una relación fría con Ana. A diferencia de Carlos, que había mostrado cierta simpatía hacia ella, Luis no dudaba en tratarla con distancia y en limitar su influencia. Para Ana, este nuevo enlace fue otra cadena que la aprisionaba, un recordatorio constante de la traición que había sufrido y del precio que debía pagar por la ambición de los poderosos. Pero Ana no era una mujer común, ni una simple pieza en el tablero de la política europea. A pesar de las circunstancias, encontró maneras de hacer valer su voz y proteger los intereses de Bretaña. Sabía que, aunque su ducado ya no era políticamente independiente, su cultura, sus tradiciones y su identidad podían sobrevivir si ella luchaba por ello. Desde la corte francesa, Ana promovió leyes que favorecían a Bretaña, impulsó la conservación de sus costumbres y defendió con firmeza los derechos de su pueblo frente a las imposiciones de la corona. Su labor no fue sencilla ni siempre bien vista, pero su determinación y su inteligencia le permitieron mantener un equilibrio delicado entre la sumisión política y la resistencia cultural. Además, Ana usó la cultura como arma y refugio. Se convirtió en mecenas de las artes y las letras, promoviendo la creación de obras que preservaban la memoria bretona. Apoyó a artistas y escritores que reflejaban en sus trabajos la historia y la riqueza de su tierra natal. Su corte se transformó en un pequeño bastión de la identidad bretona dentro del vasto reino francés, pero la vida en la corte no estaba exenta de peligros y tensiones. Ana enfrentó la constante amenaza de conspiraciones, chismes y traiciones. En un ambiente donde la confianza era un lujo imposible, tuvo que aprender a maniobrar con cautela para no caer en trampas que pudieran destruirla. A menudo fue objeto de rumores malintencionados que buscaban desacreditarla y minar su autoridad. Esta lucha silenciosa marcó su existencia. Su vida privada fue una constante batalla entre el dolor personal y la necesidad de mostrar fortaleza. Perdió a varios hijos, sufrió enfermedades y soportó el peso de la soledad. Sin embargo, en público siempre mantuvo una imagen de dignidad y determinación, consciente de que su papel como reina era también una responsabilidad con su pueblo y su legado. La historia oficial suele centrarse en los títulos y los matrimonios de Ana, pero pocos recuerdan la mujer detrás de la corona. Una mujer que, a pesar de las heridas y las pérdidas, luchó por conservar un pedazo de libertad en un mundo que se la negaba. Ana de Bretaña representa así la resistencia femenina en tiempos de crisis, la capacidad de transformar el dolor en fortaleza y la importancia de preservar la identidad frente a la dominación. Su muerte en 1514 cerró un capítulo importante en la historia europea, pero su legado perdura. Ana no solo fue reina de Francia 2 veces, sino también una defensora incansable de Bretaña, una mujer cuya vida estuvo marcada por la contradicción entre el sacrificio personal y la lucha por un ideal. Hoy, cuando miramos su historia, vemos mucho más que una princesa obligada a casarse con su peor enemigo. Vemos a una figura compleja y poderosa, cuyo coraje y determinación dejaron una huella imborrable. Su vida nos invita a reflexionar sobre las mujeres que a lo largo de la historia han sido silenciadas o reducidas a simples peones, pero que han sabido resistir y cambiar el curso de los acontecimientos desde las sombras. Si esta historia te ha conmovido y te interesa descubrir más relatos sorprendentes que la historia ha intentado ocultar, no olvides suscribirte al canal. Dale like al video, comparte este contenido y activa la campanita para ser parte de esta comunidad que rescata las voces olvidadas y descubre los secretos que hacen de la historia un misterio apasionante. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando las vidas y los enigmas que moldearon nuestro mundo.